No, ahora Bueno, sí se ve, doctora. pues aquí nada más me sale también un mensaje que está mal mi conexión, que es muy débil. Yo espero que mejore. No se escucha entrecortado. No, doctora, se oye ¿No? bien. Ok. Bueno, entonces vamos a terminar la última parte del sistema visual. Se trata de revisar los reflejos pupilares, o mal llamados pupilares, porque pues la pupila no es una estructura. La pupila es solamente un espacio que depende de la función de una estructura que se conoce como iris. Entonces, así se les ha llamado, y yo creo que se les seguirá llamando, aunque digamos que no es lo más correcto. Aquí lo que estamos evaluando es los movimientos de los músculos intrínsecos del ojo. ¿Cuáles son? Son el músculo circular y el músculo radial. Ambos están en el iris. Por eso la función del iris es regular la cantidad de luz que entra al ojo, ¿sí? Esa pregunta venía. Entonces, esa es su función y es muy importante estar regulando qué tanta luz va a entrar, y eso lo hace de manera refleja. O sea, yo no estoy pensando a ver si hay que dilatar la pupila o hay que disminuir su tamaño, no, eso es una actividad refleja. Dependiendo del nivel de luz, será el tamaño de la pupila. Entonces, estamos viendo cómo funcionan esos músculos. La pupila viene del latín pupilla, que es niña, por eso en algunas canciones, algunas composiciones le llaman la niña del ojo, ¿no? La pupila, además de ver que cambie de tamaño, se ve su forma, que regularmente es circular, es lo normal, de un contorno regular, y el diámetro está variando entre 2 y 6 milímetros, ¿sí? Entre miosis y midriasis. El otro aspecto, y muy importante, es evaluar la simetría de ambas pupilas, ¿sí? Ya que cuando hay diferencia tenemos que referirlo a nuestra historia clínica como una diferencia, o tenemos que explicar pues a partir de qué pupila hay una diferencia, ¿sí? Si son asimétricas, tenemos que decir es expensas de midriasis derecha o izquierda, o sea, eso sí hay que explicarlo. Y de los reflejos, pues ustedes ya quizá los vieron: el fotomotor, el consensual y de acomodación. Fotomotor es el directo, el consensual es el indirecto. El fotomotor es directo porque se aplica la luz en un ojo, y en ese ojo que se aplicó la luz se ve la respuesta. Y el consensual es aplicar la luz en un ojo y ver la respuesta en el ojo no estimulado. Estos dos reflejos se integran a nivel del tallo cerebral. Y tenemos otro reflejo que es el de acomodación, también llamado motomotor. Este reflejo ya no se integra nada más en el mesencéfalo, sino que necesita de la participación de la corteza cerebral. Entonces, estos son los tres reflejos que vamos a mencionar. Y permítanme. Y que se relacionan con el tamaño de la pupila. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una pupila midriática, una pupila muy, muy dilatada. Esto es porque las fibras radiales del iris se contraen y pueden abrir tanto este espacio que es la pupila. Eso lo podemos lograr también por medio de un fármaco, ¿sí? Que va a evitar que la inervación parasimpática, ¿sí?, provoque la contracción de las fibras circulares, o sea, un medicamento anticolinérgico. Y nos permite, sobre todo, ver fondo de ojo. Muchas veces para la exploración del fondo de ojo
se utilizan estas gotas que producen midriasis. Nada más hay que tener cuidado de aquellas personas que tienen diagnóstico de glaucoma o que pudieran tener un glaucoma, porque el aplicar gotas que producen midriasis pudiera desencadenar un glaucoma agudo. ¿Por qué? Porque al replegarse el iris aquí, está obstruyendo la malla trabecular, que se acuerdan, está aquí justamente, en el ángulo esclerocórnea. Entonces, cuando se produce midriasis, como está aquí, el iris obstruye el sitio donde se reabsorbe en la malla trabecular. Entonces, tengan mucho cuidado. Es más cómodo, sí, explorar el fondo de ojo con gotas que producen midriasis, pero para el paciente puede desencadenar un glaucoma agudo si ya tenía predisposición, así es de que pues tengan cuidado. Y el lado contrario, que sería una miosis, puede llegar a provocar lo que se conoce como pupilas puntiformes. Esto sobre todo en el consumo de ciertas drogas se puede observar cómo las pupilas disminuyen su tamaño de manera considerable. Vamos a ver cuáles son las vías, cómo se explican estos reflejos. Y está relacionado con la vía visual que vimos el día de ayer. El reflejo fotomotor, ya les había dicho, es la respuesta pupilar a la aplicación de la luz en cada ojo. Podemos ver el reflejo fotomotor en el ojo izquierdo, si aplicamos aquí la luz, o en el ojo derecho, si aplicamos aquí la luz, y vemos en ese mismo ojo la respuesta. El trayecto para este reflejo es muy similar a lo que vimos ayer en la vía óptica. La vía aferente para este reflejo es el segundo nervio craneal, que es el óptico. Entonces, la información viene de los receptores, ¿sí? Ese impulso nervioso llega a las células o neuronas ganglionares. El axón de las neuronas ganglionares forma el nervio óptico, que sigue por el quiasma, después por el tracto óptico, y hay unas fibras que abandonan el tracto óptico, no continúan hasta el cuerpo geniculado, sino que salen y se dirigen al mesencéfalo en la parte superior. Ya en el mesencéfalo, esta neurona, este axón de la célula ganglionar, va a llegar a un núcleo que se llama núcleo pretectal. Se llama pretectal porque está antes del tectum. El tectum es esta parte del mesencéfalo, donde están los folículos superiores e inferiores. Entonces, este núcleo está antes del tectum, por eso se llama núcleo pretectal, ¿sí? A cada lado. Esto es la vía aferente. Ahora bien, ¿qué sucede después del núcleo pretectal? El núcleo pretectal tiene conexiones hacia ambos núcleos accesorios del óculo motor o de Edinger y Westphal, ¿sí? Entonces, de aquí, del núcleo pretectal, salen fibras hacia el núcleo accesorio del óculo motor del lado izquierdo, y de ese mismo lado salen las fibras junto con el tercer nervio craneal, salen por la fosa interpeduncular, continúan, ¿sí?, hacia la fosa cerebral media, salen por la fisura orbitaria superior, y dentro de la cavidad orbitaria van a encontrar un ganglio, que es el ganglio ciliar. El ganglio ciliar, ahí va a terminar esta neurona preganglionar del tercer nervio craneal. De aquí saldrá una segunda neurona que le vamos a llamar postganglionar. Y esta neurona se dirige al iris, donde inerva a las fibras circulares del iris, también conocidas como esfínter, ¿sí? Esfínter pupilar. Entonces, esas fibras se contraen y producen una respuesta que es
reducción del tamaño de la pupila o miosis. Entonces tenemos que como vía aferente estamos utilizando al segundo nervio craneal, ¿sí? Al nervio óptico. Y la eferente es el nervio oculomotor. Entonces, en este reflejo se evalúan dos nervios craneales, ¿sí? Como vía aferente y como vía eferente. Este reflejo, pues, es muy sencillo, ¿sí? Aplicamos la luz y vemos la respuesta, ¿sí? Ahora bien, si nosotros aplicamos la luz en el ojo izquierdo, pero vemos qué sucede en el ojo derecho, eso es el reflejo consensual. ¿Cómo se explica este reflejo consensual? Igual que el anterior, la vía aferente es la misma, ¿sí? Llega la luz a los receptores a la célula, con las células bipolares hacen sinapsis, las bipolares generan un potencial de acción que va a llegar a las neuronas ganglionares y el axón de las neuronas ganglionares forma el nervio, el segundo nervio craneal, y va a seguir el trayecto que ya conocemos: nervio óptico, quiasma, cintilla óptica, ingresa a el mesencéfalo alto, y va a terminar en el núcleo pretectal. El núcleo pretectal envía fibras hacia el núcleo accesorio del óculo motor, pero ahora del lado derecho, ¿sí? Del lado derecho, y de ahí van a salir fibras junto con el tercer nervio craneal, salen por la fosa interpeduncular, se dirigen a la fosa cerebral media, donde van a entrar a la fístula orbitaria superior, y salen de ahí, y en la órbita van a encontrar el ganglio ciliar, pero ahora pues del lado derecho. Ese ganglio ciliar contiene a las neuronas postganglionares, que van a través de los nervios ciliares cortos y se dirigen al iris, donde inervan a las fibras circulares del iris, que también se le conoce como esfínter pupilar. Pero ahora, pues, del ojo no estimulado, la respuesta va a ser lo misma: reducción del diámetro de la pupila, o sea, miosis. Ese es el reflejo consensual, ¿sí? Igual, vía aferente, el segundo nervio craneal, y vía eferente, el tercer nervio craneal. La respuesta es miosis. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? No, doctora. No, doctora. Bueno, entonces esto nos permite evaluar dos nervios craneales y el tallo cerebral, en este caso el mesencéfalo alto, porque este es el centro de integración, mesencéfalo alto. Entonces, una lesión, ya sea de la vía aferente, la vía eferente o el centro de integración, puede alterar estos reflejos. Vamos a suponer que hay una lesión del nervio óptico izquierdo, ¿sí? Hay una ceguera del ojo izquierdo. ¿Qué reflejos vamos a tener en el ojo izquierdo? ¿Tendremos fotomotor? ¿Ustedes qué opinan? Si hay ceguera izquierda, buscamos reflejo fotomotor en el ojo izquierdo, ¿estará presente? No, porque está dañado la vía aferente. Exacto, no existe este reflejo. Y reflejo consensual en el ojo izquierdo, o sea, aplicamos la luz en el ojo derecho, ¿tendrá respuesta el ojo izquierdo? Sí, ese sí podría Pues estar sí, presente. exacto, estará presente. ¿Por qué? Porque esta vía aferente está funcionando y la respuesta va por el tercer nervio craneal y no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, si buscamos en este ojo
ciego, reflejo fotomotor, pues no hay porque no hay vía aferente, pero sí habrá consensual. Ahora, en la lesión del nervio, vamos a suponer el oculomotor derecho, ¿sí? El nervio oculomotor derecho está dañado. Si buscamos reflejo fotomotor derecho, ¿estará presente? No. No, no, porque la vía eferente no funciona. Consensual derecho. Aplicamos la luz en el ojo izquierdo y vemos la respuesta en el ojo derecho. ¿Estará presente? No, porque igualmente la eferente es la que está dañada. Exacto, exacto. Entonces, tampoco está presente porque la vía eferente, ¿sí?, no está funcionando. Entonces, pues esto nos sirve sobre todo en pacientes que no están conscientes. Podemos ver qué respuesta tenemos a los reflejos, a la luz. Cuando hay una lesión, por ejemplo, de mesencéfalo, ¿sí?, y que no está funcionando, por lo tanto, el centro integrador, ¿cómo esperarían ver las pupilas? Estarían con midriasis. Misocoris. Exacto. Entonces, hay midriasis bilateral. ¿Por qué? Porque el centro integrador, aquí donde se establecen los circuitos para que esta respuesta se lleve a cabo, ya no funciona. Y aunque el nervio estuviera indemne en su trayecto, pues no está bien en su origen, que es el mesencéfalo. Entonces, al no existir impulsos que lleguen a las fibras circulares del iris, entonces predominan las fibras radiales que provocan midriasis. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, que sí está bien el mesencéfalo? El mesencéfalo sí funciona, pero están midriáticas porque están lesionados los nervios craneales. ¿Ustedes qué opinarían? Pues que sería muy difícil. ¿Por qué? Porque el nervio óptico está muy lejos del tercer nervio craneal. ¿Sí? Entonces tendríamos una lesión en la fosa craneal media o en no sé, en el trayecto del nervio óptico, pero también lesión en el trayecto del tercer nervio craneal. Eso se ve más complicado. Lo más seguro es que sea en el mesencéfalo. Ahora, si además de la midriasis tenemos una posición típica de descerebración, pues entonces el daño es precisamente en el mesencéfalo. También nos sirven como un pronóstico estar revisando las pupilas, porque si tenemos un paciente inconsciente que inicialmente tenía respuesta a la luz en ambos ojos y conforme está pasando el tiempo, esa respuesta disminuye porque las pupilas, una se va haciendo midriática y la otra es normal, pues hay que tener cuidado porque entonces eso nos habla de una lesión ya sea del mesencéfalo, una herniación del uncus que comprime al mesencéfalo y lo lleva hacia el lado contrario y lesiona a el nervio oculomotor del lado contrario. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la evolución del tamaño de las pupilas, porque si estamos viendo que inicialmente eran normales, eran isocóricas, normoreflécticas, pero han pasado algunos minutos y ahora resulta que una está más grande que la otra y la que está más dilatada no responde, hay que tener mucho cuidado porque eso nos puede hablar, les digo, de una hernia, de una herniación, que puede ser una hernia del uncus que está desplazando al mesencéfalo, ¿sí? Bueno, esto es en cuanto a fotomotor y consensual. Y el otro reflejo de acomodación, esto implica la participación de la corteza cerebral. ¿Por qué? Porque en este reflejo se le pide
a la persona que vea un objeto lejano y posteriormente que vea un objeto cercano. Ese es un reflejo y hay respuestas que nosotros podemos observar. ¿Qué podemos observar? Que hay un cambio en el diámetro pupilar, ¿sí? Y la aproximación de los ojos, ¿sí? Esas dos partes sí podemos ver que la pupila, ¿sí? Y cuando vemos de lejos y cambiamos a ver de cerca, disminuye su tamaño. Y también podemos ver los movimientos de los ojos que se aproximan hacia la línea media por la contracción de los rectos mediales. Lo que no podemos ver es la relajación o contracción del músculo ciliar. Esto sí no lo podríamos ver. Realmente si es de cerca o no lo es, pero esto no se puede revisar. Entonces, para esto participan de la corteza cerebral dos áreas. Primero, el área 17. ¿Por qué el área 17? Porque tiene que llegar la información hasta acá, hasta el área visual primaria, ¿sí? Que está en el lóbulo occipital. Y para que se comunique con la región que mueve de manera voluntaria los ojos, entonces esta área 17 que está acá se tiene que comunicar con el campo frontal de los ojos que está acá en el lóbulo frontal, donde está el área 8. Entonces hay un tracto que va del lóbulo occipital al lóbulo frontal, y del lóbulo frontal descienden fibras al tallo cerebral, en especial al mesencéfalo, donde van a llegar al núcleo accesorio del oculomotor para provocar midriasis, ¿sí? A la visión cercana, y también al núcleo del oculomotor, al subnúcleo del recto medial de ambos lados, se contraen y entonces se aproximan los ojos. Eso es para el reflejo de acomodación. Este reflejo, pues, se puede explorar igual que los anteriores y vemos solamente una parte. Entonces, esos son los reflejos mal llamados pupilares. Ahora, a pesar de que vimos las lesiones de la vía visual, ¿sí? Las semianopsias, homónimas, derecha, izquierda, o las heterónimas o las cuadrantopsias, ¿sí? No crean que eso es lo más frecuente en cuanto al sistema visual. ¿Sí? No es lo más frecuente. Lo más frecuente son alteraciones no tanto en la vía visual, sino en los anexos para la visión. Las infecciones más frecuentes son de algunas glándulas que están relacionadas con el párpado, ¿sí? Y entonces se van a provocar reacciones inflamatorias, como son el orzuelo o la chalación, las típicas y vulgares perrillas que le llaman la gente común, ¿sí? Eso es lo más frecuente. Otra patología frecuente es la conjuntivitis. Eso va a ser mucho más frecuente que las semianopsias y las cuadrantanopsias y demás. El síndrome de ojo rojo también es algo muy frecuente, ¿sí? Y que hay que estudiar por qué hay ojo rojo, que se refiere a la dilatación de los vasos de la conjuntiva. Son muchos los factores. En cuanto a lesiones, pues es frecuente, por ejemplo, las lesiones en la córnea, en accidentes de trabajo, ¿sí? En accidentes en casa, por ejemplo, cuando llega a caer sobre la córnea una sustancia ácida o una muy alcalina que provoca una lesión del epitelio. Si nada más afecta el epitelio, ¿se acuerdan que tiene 5 capas o 5 estratos? Es probable que se regenere, pero si la lesión es más profunda, va a dejar una cicatriz y entonces ya nuestra córnea ya no va a ser transparente. Y si no es transparente, pues no va a permitir el paso de la luz.
Afortunadamente, como mencionamos al inicio, es una estructura vascular y si corremos con suerte y encontramos algún donador, si estamos en un programa de donación, es probable que se puedan trasplantar estas córneas. De lo contrario, pues ya no podemos o no tendremos una visión adecuada. La otra patología frecuente es la catarata, sobre todo la catarata de tipo senil, que esa se va a presentar pues conforme va pasando el tiempo, conforme va envejeciendo la persona. Eso también es más frecuente que las semianopsias y cuadrantopsias. Los errores de refracción también son mucho más frecuentes por alteraciones en la curvatura, ya sea de la córnea o del cristalino, o pues por la edad simplemente se pierde la elasticidad del cristalino y entonces ya no enfocamos las imágenes cercanas a lo que se le llama presbicia. Entonces acuérdense que la presbicia es este problema que con la edad se va a presentar. Y con esto pasamos a otro tema. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿Cómo había mencionado? ¿Presbicia? ¿No? Presbicia. Gracias. ¿No lo mencionaron en práctica clínica? ¿Esa clínica? Conozco algunos maestros, no crean que todos, porque algunos son muy jóvenes y ya no los conozco. Conozco a los profesores viejitos y ya algunos se han jubilado. Nos da el doctor Rommel. Ah, pues entonces tienen muy buen maestro porque él es neurólogo. Así es de que, pues aprovechen. Yo creo que él les puede dar una mejor información y más amplia sobre sistema nervioso y su exploración. Entonces, pues qué bueno, me da mucho gusto. Con él están aprendiendo muchas cosas. Ahora vamos a ver otro tema. Seguimos con las aferencias somáticas especiales, perdón. Y ahora vamos a hablar del sistema auditivo. Entonces, otra fuente de información para que ingrese a nuestro sistema nervioso es la vía auditiva. Es muy importante, sobre todo cuando se carece de alguno de los sentidos, como en la visión, los otros sentidos se agudizan para poder suplir en parte esa función como es la visión. Entonces el sistema auditivo es también muy importante y más porque del buen funcionamiento del sistema auditivo depende que se desarrollen otras funciones como lo es el lenguaje. Ustedes saben que si hay una sordera de nacimiento y no se detecta oportunamente, entonces ese niño se le está privando de una fuente de información que son los sonidos y por lo tanto no va a poder integrar lo que es el lenguaje. Por eso es muy importante que en el recién nacido se haga una exploración y se compruebe que puede escuchar los sonidos y de esta manera pues sabemos que más adelante no tendrá problemas de el lenguaje. ¿Sí? Entonces, de estructuras, ¿sí? Tanto centrales como periféricas. Y gracias a esas estructuras vamos a poder captar, seleccionar, conducir e integrar los sonidos. Y acuérdense, sin audición no se desarrolla el lenguaje. Por eso se dice que se puede establecer un problema muy grave que es el niño sordomudo. Afortunadamente, pues ahora ya hay una detección oportuna y se puede corregir este problema. Entonces, de ahí la importancia.
Ese sistema del cual les hablo, el sistema auditivo, porque las estructuras que participan son de un tamaño pequeñísimo. Entonces, esas estructuras, por ejemplo, los huesecillos del oído medio, son muy pequeñitos. Esos son los huesos más pequeños del cuerpo. Hay uno, el más pequeño de los tres, que es el estribo. Este huesecito es del tamaño de un arroz. Entonces, ese tamaño de estructura y algunos músculos, también los más pequeños, son los que nos permiten llevar a cabo esta función. También aquí tenemos los músculos más pequeños, que son el músculo del martillo y el músculo del estribo. Son músculos pequeñitos y son importantes para proteger el oído. Gracias a la audición, nos va a permitir que nos orientemos rápidamente sobre el origen del sonido. O sea, esto es muy rápido. En cuanto se escucha un sonido, de inmediato sabemos de dónde viene. A pesar de que la parte periférica, que son las orejas, ya no tiene movimiento, podemos detectar de dónde viene el sonido. Podemos mover la cabeza, a diferencia de otros animales, como los perritos, que tienen movimiento en sus orejas. Nosotros tenemos pabellones auriculares ya fijos a la región lateral del cráneo por medio de músculos y el movimiento es mínimo, aunque algunas personas de alguna manera tienen esa facilidad, pero no es comparable con el movimiento que tienen las orejitas de los perros. Si ustedes tienen perritos, vean cuando están atentos a los sonidos, cómo giran sus orejas, ¿sí? Ahora, en cuanto al sonido, los sonidos, ese estímulo que es el sonido, pues son ondas de presión que son generadas por las moléculas que van por el aire y estas vibran. Entonces, el estímulo es un estímulo mecánico, que son ondas. Esas ondas sonoras son realmente moléculas que mueve o que desplaza el aire y que al chocar con una estructura van a provocar que vibre y esa vibración se transmite hasta el oído interno. Entonces, esas son ondas de presión. Las ondas sonoras, para los que les gusta la física y que han estudiado esa parte, se les puede describir la forma, la fase, la amplitud. Nosotros sabemos de la amplitud porque se refiere a un parámetro de los sonidos que es la intensidad, y la intensidad se mide en decibeles. Entonces hay que tener mucho cuidado con la intensidad de los sonidos, porque si rebasamos la intensidad que es, digamos, tolerable para el oído humano, puede provocar una lesión, y esas lesiones generalmente son irreversibles. Esos sonidos se miden en decibeles y nosotros podemos escuchar entre 20 a 130 decibeles. Lo más bajito sería como hablar así susurrando, así muy, muy quedito, que sería más o menos el equivalente a unos 20 decibeles. Una conversación normal más o menos está alrededor de 30 decibeles. Si les mamá en la mañana temprano, fulanito, ya levántate porque es tarde, más o menos estamos alrededor de unos 70, 80 decibeles. Y si ustedes el fin de semana se van a un antro donde el sonido es muy, muy intenso, estamos hablando de 90 o más decibeles. Y en cuanto se acerquen a los 130 decibeles, eso ya puede provocar daño, ¿sí?, al oído interno. A pesar de que nuestro oído tiene sus mecanismos para protegerse, como es la contracción de los músculos pequeñitos que les digo, el del estribo y el del martillo, ya sonidos muy fuertes dañan de manera
irreversible a nuestro oído. Por eso yo les recomiendo que si utilizan sus audífonos, no suban tanto el volumen, porque con el tiempo, estar escuchando por mucho tiempo esos sonidos muy intensos, lesiona las células receptoras y se mueren las células receptoras. Entonces, con el tiempo hay pérdida de la audición para ciertas frecuencias. Entonces, tengan cuidado. También por esto se busca que los trabajadores tengan protección de sus oídos, sobre todo en aquellas áreas donde los sonidos son de una intensidad mayor a 90, a 100 decibeles. Y si no se les da protección a los trabajadores, eso puede provocar una demanda si con el tiempo la persona tiene una pérdida auditiva. Entonces hay que tener cuidado. Si ustedes van a hacer una especialidad de medicina del trabajo, esta es una fuente de problemas porque no se cuida a los trabajadores y al final terminan con cierto grado de sordera. Yo sé que a muchos dicen, medicina del trabajo, guácala. No, pero fíjense que hay muy pocos especialistas en medicina del trabajo y hay una demanda cada vez mayor de médicos con especialidad en medicina del trabajo. Entonces, vean esa posibilidad, es, digamos, algo atractivo, interesante. Yo espero que algún día lo piense. ¿Qué más le podemos estudiar a las ondas sonoras? Su frecuencia, ¿sí? Su frecuencia, que se mide en ciclos por segundo, se llaman hercios o hertz, y de acuerdo a la frecuencia de las ondas sonoras será el tono, ¿sí? Las frecuencias bajas provocan sonidos graves, las frecuencias altas provocan sonidos agudos. Conforme va pasando el tiempo, se van lesionando los receptores de la audición y se va perdiendo la capacidad para detectar sonidos. Generalmente es para sonidos agudos. Por eso hay que cuidar nuestros oídos. El hombre no tiene el sentido de la audición más desarrollado. De hecho, su audición es muy pobre si la comparamos con otros animales. Por ejemplo, hay sonidos que no son audibles para nosotros. Por ejemplo, los topos y los elefantes pueden detectar sonidos de una frecuencia muy baja. Para nosotros, el nivel audible está entre 20 y 20.000 Hz. Y estos animalitos, los elefantes y los topos, pueden detectar sonidos mucho más bajos, con una frecuencia mucho más baja, ¿sí? Los gatitos y los perros tienen un sentido auditivo más desarrollado. Vean, su sentido audible puede estar entre un poquito menos de o más de los 20 Hz, pero llega hasta 40.000. Entonces, la audición de los perros dicen que es de 2 a 4 veces mejor que la del hombre. Eso explica por qué cuando todavía no llega una persona a la casa y si tenemos un perrito, mucho antes de que llegue, el perrito ya está muy cercano a la puerta. ¿Por qué? Porque su audición es muy buena. Igual los gatitos. Ahora hay otros que utilizan las ondas sonoras como geolocalización. Por ejemplo, los murciélagos, los delfines, utilizan esas ondas para poder ubicar los objetos que están a su alrededor y para ellos es vital porque eso les permite su desplazamiento. En el caso del murciélago, su visión es pésima, ¿sí? Pero tiene un oído muy, muy desarrollado y su espectro
auditivo es muy amplio, ¿sí? Desde baja frecuencia hasta alta frecuencia, casi 160,000 Hz, imagínense. Los delfines también tienen un buen sentido de la audición. Pero bueno, cada quien tiene el espectro audible que necesita, porque el topo, pues sí es muy importante detectar qué tan cerca está otro topo, no sea que vaya a chocar por ahí. O para el elefante, los elefantes detectan muy bien la vibración y pueden detectar un grupo de elefantes que esté retirado de ellos, lo pueden detectar muy fácilmente. Entonces, para nosotros, este espectro audible es suficiente. Con eso podemos tener una calidad de vida aceptable, ¿sí? Nuestro aparato de la audición está dividido en 3 regiones con fines didácticos, que son el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los elementos que conforman cada una de estas regiones. Les repito, son con fines didácticos porque realmente es una continuidad. El oído externo está formado por una estructura fibrocartilaginosa, que es el pabellón auricular, la oreja o aurícula, como también se le llama. Es una estructura formada por un esqueleto cartilaginoso y está cubierta por piel. Ese cartílago está cubierto por piel, que presenta elevaciones y depresiones, como son los surcos, y presenta una concavidad, que es la concha, y este pabellón auricular se va a continuar con otra, o un conducto, que es el conducto auditivo externo, ¿sí? Ese conducto auditivo externo es importante porque las ondas sonoras, una vez que son captadas por la oreja o el pabellón auricular, son conducidas hacia la concha y ahí se inicia lo que es el conducto auditivo externo. Nuestra orejita es una estructura que no deja de crecer. Si ustedes observan las orejas o las aurículas de los bebés, son pequeñitas, y si tienen en casa una persona, un adulto mayor, vean sus orejas, son muy grandes porque son estructuras que siguen aumentando de tamaño. La oreja tiene varios detalles anatómicos. Por ejemplo, tiene un reborde externo, que es el hélix, ¿sí? Tiene un surco por dentro del hélix que corresponde al canal del hélix, que es este. Aquí lo tenemos. Por el otro lado tenemos frente al hélix el antehélix, que es esta otra elevación. El antehélix hacia arriba se separa como en una V y deja un espacio, ¿sí? Esta que es la fosita navicular o fosa del antehélix. Hacia abajo tenemos una porción de cartílago, una elevación, que es el antitrago, y en sentido opuesto tenemos el trago y el antitrago, que están aquí rodeando que es el canal o el inicio del conducto auditivo externo. Entonces, estos también son estructuras cartilaginosas cubiertas por piel, el trago y el antitrago. Esa depresión corresponde a la concha. Y la única región del pabellón auricular que no tiene cartílago es el lóbulo de la oreja. Esta pequeña parte que es el lóbulo de la oreja. La importancia del pabellón auricular, pues es que va a captar las ondas sonoras. Les decía, este pabellón auricular está fijo, pero pues podemos girar, rotar la cabeza según la fuente del sonido. Está fijo por la presencia de músculos
así que lo van a llevar a insertar aquí sobre el temporal. Esta estructura está cubierta por piel y todas las orejas son diferentes. Si ustedes tienen curiosidad, chequen las orejas de diferentes personas, familiares, amigos, y se van a dar cuenta que todas tienen un patrón diferente en cuanto a la profundidad de este canal, en cuanto al hélix, ¿sí? El antehélix, o sea, es una característica que nos hace diferentes. ¿Qué tan pegadas están también estas orejas al cráneo, a la región lateral? También es diferente, ¿sí? En algunas personas la separación es mayor y en otras están, digamos, muy, muy pegadas a el cráneo. Hay algunos defectos en la forma, ¿sí? Incluso hay personas que nacen sin tener pabellones auriculares, pero pues se pueden reconstruir utilizando un cartílago de otra parte del cuerpo, como por ejemplo de las costillas falsas. De las costillas se puede extraer un segmento de cartílago y se puede moldear una oreja que se introduce bajo la piel, se deja un tiempo, se cubre de piel y después se extrae y se coloca en su lugar, ¿sí? Entonces, su importancia es captación de las ondas sonoras. Este pabellón auricular se va a continuar con un conducto que no es recto, sino que tiene una inclinación inicialmente hacia arriba, hacia atrás y después hacia adelante y hacia abajo, que es el conducto auditivo externo, que tiene una longitud aproximada de 2,5 centímetros. Este conducto tiene una porción externa formada de cartílago, que es una continuación del cartílago de la oreja, y una porción interna que ya es ósea. Entonces, este conducto es tanto cartilaginoso como óseo. Este conducto, igual que en la oreja, está recubierto por piel. Esa piel, ¿sí? Va a tener además folículos pilosos. Entonces, aquí vamos a tener vellos que van a crecer toda la vida. Si ven los bebés, son pequeñitos, son muy, muy pequeños. Y si estudiamos el conducto auditivo de un adulto mayor, esos folículos pilosos van a ser más grandes. Entonces, esos también siguen creciendo. La dirección de este conducto favorece que no entren fácilmente líquidos, ¿sí? No crean que fue un error que quedara así el conducto, sino que tiene una explicación. Es para que no entre fácilmente los líquidos hacia el fondo del oído externo. Este conducto, además de tener piel, tiene unas glándulas sebáceas modificadas, que son las que van a producir una secreción oleosa, que es el cerumen. El cerumen, entonces, es producido por esas glándulas que están aquí en la piel, y esa secreción oleosa le da cierta protección tanto al conducto auditivo externo, porque es una grasa. Pero desafortunadamente con la costumbre de introducir hisopos, lo único que hacemos es que ese cerumen se vaya impactando en el fondo del conducto auditivo externo. ¿Y qué creen que va a pasar si nosotros utilizamos con cierta frecuencia los hisopos para limpiarnos, entre comillas, este conducto? Se hace un tapón. Pues lo que va a pasar es que el cerumen se está acumulando y se hace un tapón. El problema es que si ese tapón es suficientemente grande, va a impedir que las ondas sonoras choquen con la estructura que está al final del conducto auditivo externo. Esa estructura es la membrana timpánica, que está aquí con el número 3. Entonces, si el cerumen se acumula y nosotros con un hisopo lo estamos impactando hacia el fondo del conducto auditivo,
se empieza a acumular y podemos tener una pérdida auditiva porque ya las ondas sonoras ya no van a hacer vibrar tan fácilmente a la membrana timpánica. Eso tiene una solución, no hay ningún problema, se puede extraer ese cerumen por medio de una cucharilla o a través de la aplicación de gotas que reblandezcan el cerumen y después se extrae con agua oxigenada que provoca la salida. Pero sí hay que tener mucho cuidado, no aplicarse o no utilizar hisopos para limpiar, solita va a salir el cerumen y entonces se puede captar desde aquí y se puede extraer. Y con el hisopo pues, lo que hacen es meterlo, impactarlo hacia el fondo. Entonces esto es el oído externo. El límite entre el oído externo y el oído medio es precisamente la membrana timpánica que mide alrededor de 10 milímetros, que está fija en sus bordes y tiene una depresión en la parte central donde se va a insertar, ¿sí? Uno de los huesecillos del oído medio que es el martillo, ¿sí? Una apófisis del martillo se inserta justamente en esta parte de la membrana timpánica y esta depresión de la misma es la que se conoce como el ombligo. Nuestra membrana timpánica tiene una coloración blanco-rosado, más o menos, que es la forma o el color normal. Si la coloración cambia a blanco rojizo, pues nos habla de un problema, un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces es un color aperlado, le llaman, y la podemos estudiar a través de un otoscopio y vamos a ver la forma, cómo está, tiene una depresión y se puede ver por transiluminación la sombra que deja esta apófisis del martillo. Nuestra membrana timpánica está dispuesta de esta manera, inclinada, se fija, no es recta, tiene una inclinación y cuando entran las ondas sonoras van a chocar justamente con la membrana timpánica y la van a hacer vibrar, ¿sí? Entonces hasta ahí dejamos la onda sonora que hace vibrar a nuestra membrana timpánica. ¿Qué sigue más adelante de la membrana timpánica? La membrana timpánica forma el límite externo de esta pequeña cavidad que se llama caja timpánica, ¿sí? Esta cavidad pequeñita se llama caja timpánica, caja del tímpano o tambor. Es un espacio muy pequeño que aloja a 3 huesecillos que son los más pequeñitos del cuerpo, ¿sí? El más externo es el martillo, ¿sí? Esta es la cabeza del martillo que se va a articular con el yunque, que es el siguiente huesecillo. El yunque tiene una apófisis larga que se va a articular con el huesito más chiquitito del cuerpo, que es el estribo. Le dan este nombre o le dieron el nombre de estribo por la similitud que tiene con los estribos. Los que se han subido a un caballo saben cuáles son los estribos. Y entonces este huesecillo es el más pequeñito del cuerpo, que dicen que tiene el tamaño de un arroz. Entonces imagínense en este pequeño espacio esa cadena de 3 huesecillos que están articulados de tal manera que si se mueve el martillo, se mueve el yunque y el yunque mueve el estribo, ¿sí? Una cadena es una cola de que esta cadena o círculo de huesecillos pone en contacto, por un lado, a la membrana timpánica y por otro lado, a través de la platina del estribo, cubre un espacio que se llama ventana oval. Entonces, lo que ocurre aquí en la membrana timpánica, esa vibración hace que vibre el martillo mueve a el
y el estribo, como si fuera el pedal de un auto, se está moviendo. ¿Dependiendo de qué? Pues de lo que recibe acá el martillo por vibración de la membrana timpánica. Entonces ahí tenemos el mecanismo que transmite la vibración de una membrana timpánica que mide alrededor de 10 milímetros de diámetro, membrana que cubre la ventana oval, que es 20 veces más pequeña. Entonces, si esta vibra, ¿qué pasará con la vibración de esta membrana? ¿Qué creen que pase? Provoca el movimiento de los huesecillos. Lo que va a suceder es que va a vibrar, pero esa vibración es más intensa aquí, se amplifica porque esta es una membrana muy grandotota y esta, la que cubre a la ventana oval, es muy pequeñita. Entonces la vibración se transmite por esta cadena de huesecillos y se amplifica al haber una diferencia de tamaño tan grande entre estas dos membranas, la timpánica y la que aquí no la vemos porque está el estribo, está la platina del estribo, ¿sí? Entonces por debajo está un orificio que es la ventana oval. Este espacio es importante por su contenido, que ya vimos los 3 huesecillos y 2 músculos. Un músculo que es el músculo del martillo y otro que es el músculo del estribo. Cuando se unen esos músculos, martillo y del estribo, vibrar. O sea, ya no se transmite la vibración de aquí, de la membrana timpánica, acá. Es un mecanismo de protección. Cuando hay sonidos de una intensidad muy, muy fuerte, entonces de manera refleja se contraen esos músculos para proteger al oído interno. Esos músculos son inervados por nervios craneales. El músculo del martillo lo inerva el trigémino y el músculo del estribo lo inerva el facial. Cuando hay una lesión de esos nervios, ya sea el trigémino o el facial, falla este mecanismo de protección. Entonces, los sonidos muy intensos pueden provocar incluso dolor, lo que se le conoce como algoacusia. ¿Sí? Este espacio, esta cavidad, la caja timpánica, es importante porque contiene músculos, contiene los huesecillos y por las relaciones importantes que tiene. Por ejemplo, en el techo de esta cavidad timpánica tenemos una lámina ósea muy delgadita. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de la porción petrosa del temporal que conocimos cuando vimos base de cráneo. Entonces, aquí estamos hablando de el hueso temporal. El hueso temporal pues tiene diferentes regiones, la mastoides y esta que es la más voluminosa, que es la porción petrosa del temporal. Y en su interior se aloja el sentido de la audición y del equilibrio. Ahorita vamos por partes y empezamos por audición. Entonces, en ese espacio que está dentro de la porción petrosa, que se llama caja timpánica, vamos a tener un techito que se llama tegmen tímpano. Es este. Esta delgada lámina ósea se puede romper. ¿Cómo se puede romper? Cuando hay un proceso inflamatorio en el oído medio, que se llama otitis media, se puede acumular aquí secreción ya sea cerosa o purulenta, y esa secreción provoca presión sobre las paredes de esta pequeña cavidad. La región más débil corresponde a la membrana timpánica. Entonces, con cierta frecuencia, esta membrana se rompe y permite la salida del material purulento. Es cuando la gente refiere, ¡ay, se les reventaron los oídos! Eso de reventarse los oídos se refiere a la ruptura
de la membrana timpánica y de esta manera permite el drenaje, pues ya sea de secreción serosa o purulenta. Pero en algunos casos no solamente se rompe la membrana timpánica, sino que puede romperse el tegmen tímpano, que es esta lámina ósea que separa a la porción petrosa del temporal de una cavidad, la que está arriba de la porción petrosa, que es la fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces, si se rompe el techo de esta cavidad, que es el tegmen tímpani, entonces vamos a tener un problema infeccioso en la cavidad craneal. Entonces, de ser una otitis media, se puede complicar con una meningitis. Entonces, las otitis medias hay que tratarlas de la manera más eficiente. ¿Qué otro detalle tiene esta pequeña cavidad? En su pared posterior tiene un orificio que comunica a la caja del tímpano con la porción mastoides del hueso temporal. Se llama ditus adantrum y por medio de ese orificio se comunica el oído medio con las celdas mastoides. Miren, aquí está una representación de esa caja del tímpano, caja timpánica, pero muy, muy grande, con sus diferentes paredes. Ya vimos la pared superior, que es el tegmen tímpano, y dijimos que se puede romper. La pared posterior es esta, donde está este pequeño orificio, que es el aditus adantrum, que es la entrada a una serie de celdillas que están en la porción mastoides del hueso temporal. Entonces, una otitis media se puede complicar con una mastoiditis, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque la secreción, los gérmenes pasaron de la caja timpánica, de la mucosa que está aquí, recubriendo la caja timpánica, hacia el aditus adantrum y llegó a las celdas mastoides y eso provoca una infección que generalmente es crónica y se llama mastoiditis. Es muy dolorosa también, igual que la otitis media, porque hay muchas terminaciones nerviosas aquí. Entonces ya llevamos la pared superior, la pared posterior, la pared anterior de esta caja timpánica tiene un orificio, ¿sí? Donde termina la tuba auditiva, antiguamente llamada trompa de Eustaquio, ahora simplemente se llama tuba auditiva. La tuba auditiva comunica al oído medio con la rinofaringe, ¿sí? De esta manera, una faringitis puede provocar una otitis media, y esa otitis media, si no se trata, puede provocar una mastoiditis o una ruptura de la membrana timpánica o una ruptura del tegmen tímpano. Entonces, hay que cuidar esas otitis, que son muy frecuentes, sobre todo en los niños. ¿Por qué? Porque la tuba auditiva de los niños es muy corta y pues son los que con mayor frecuencia presentan una faringitis, y la faringitis pues se puede complicar con una otitis media, ¿sí? Entonces ya llevamos otra pared, la pared anterior. Cercana a la pared anterior está un vaso, una arteria, que es la arteria carótida. Por eso podemos a veces detectar el latido cardíaco, ¿sí? Podemos percibirlo por la cercanía. La pared inferior tiene la impresión, la impronta que deja el golfo de la yugular, ¿sí? Que es un vaso que ya habíamos visto cuando revisamos el tema de drenaje venoso. Entonces, aquí deja su impresión, el golfo de la yugular. La pared lateral corresponde a la membrana timpánica, entonces se retiró la membrana timpánica de aquí y nos permitió ver a la caja timpánica y sus diferentes paredes. La pared medial corresponde al inicio de lo que será más adelante el oído interno y podemos observar dos ventanas. Esta ventana, que es la ventana oval. ¿Qué dijimos que descansa sobre la ventana oval?
El estribo. Y les dije, no la vemos porque está ahí que. ¿No se acuerdan? Sería el estribo. La platina del estribo. La platina del estribo ocluye, tapa esta ventana. Y si el estribo presiona sobre esta ventana oval, nuestra ventana redonda que está aquí abajo, entonces se infla. ¿Por qué? Porque dentro hay una serie de líquidos. Si la platina del estribo los empuja, por algún punto se tiene que compensar. Y como el resto del oído interno es hueso, pues se compensa por aquí. Sí, ahorita lo vamos a ver. Entonces tenemos en la pared medial dos ventanas, la ventana oval y la ventana redonda. La ventana redonda tiene una membranita que la tapa y se llama membrana timpánica secundaria, ¿sí? Podemos ver también algunas fibras nerviosas o la impresión que deja, la elevación que deja, por ejemplo, uno de los canales, ¿sí? Que vamos a ver a continuación, o el promontorio también que vamos a ver ya en el oído interno. Entonces, este espacio pequeñito tiene relaciones muy, muy importantes. Y en su interior, los tres huesecillos y los dos músculos que aquí fueron retirados para ver los detalles. Entonces, esto es en cuanto a la caja timpánica. Los van a encontrar, se divide en regiones dependiendo de la ubicación o su relación con el conducto auditivo externo. Hay un hipotímpano, si está por debajo, esa parte que está por abajo. Hay un mesotímpano, que es la parte de este espacio que está a la altura del conducto auditivo externo. Y un epitímpano, que es lo que está por arriba. ¿Cuál es la función de nuestro oído medio? Transmitir la vibración de la membrana timpánica a la ventana oval, y con la diferencia de superficie entre una y otra se amplifican, ¿sí?, las ondas sonoras. Y ahora vamos con el oído interno. Les doy un descansito. ¿Quieren un descanso? ¿Qué dicen? ¿Sí quieren un descanso o no? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora, gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a descansar 10 minutos y seguimos con oído interno. Sí, doctora, gracias. Gracias, doctora. No, de nada. Toma, por favor. 7:18 nos vemos.
Vamos a continuar. Yo espero que ya hayan tomado algo, aunque sea muy rápido, pero vamos a continuar porque no sé cómo le voy a hacer, porque nos falta esto, nos falta propiocepción especial, gusto, olfato y sistemas eferentes. Entonces, no sé, la siguiente clase, yo creo que el examen lo vamos a dejar para otro momento o a ver cómo le hacemos para poder utilizar las 3 horas de la siguiente clase y terminar la unidad y empezar la siguiente unidad, la unidad 4. Entonces, bueno, ahí vamos. Entonces terminamos esta parte, el oído medio. Ya vimos oído externo, oído medio, su importancia, y ahora vamos a ver el oído interno. Hasta aquí el oído externo y el oído medio participan en una función que es la audición, pero ya en el oído interno ya tenemos 2 sistemas que van a estar aquí alojados. Por un lado la audición, pero también por el otro lado la propiocepción especial o el equilibrio. Entonces ahora vamos a ver el oído interno con estos 2 sistemas relacionados. Y para esto vamos a hacer un corte. Y tendríamos entonces lo siguiente. Entonces, hicimos un corte y vemos, ya dejamos aquí el oído externo, vemos el oído medio, esta es la membrana timpánica, el martillo, el yunque y el estribo. Y el estribo tapa este espacio que dijimos se llama ventana oval, ¿sí? Y la que vimos abajo de la ventana oval es este otro espacio que se llama ventana redonda y tiene una membranita que es el tímpano secundario. Bueno, el oído interno en realidad es una serie de espacios irregulares que de ahí le valió el nombre de laberinto. Entonces el oído interno también se conoce como laberinto. En el oído interno vamos a tener las estructuras que participan en 2 funciones. Por un lado, la audición y por el otro lado, la propiocepción especial o el equilibrio. Entonces vamos a describir cómo está formado el oído interno y vamos a hablar de una serie de espacios que deja el hueso. ¿Sí? Hagan de cuenta que fuera como un molde. Es una serie de espacios irregulares y esos espacios forman el laberinto óseo. Y dentro de esos espacios, y con la misma forma, están una serie de estructuras membranosas. Y esas estructuras membranosas que están aquí en color cafecito forman el laberinto membranoso. Entonces, el laberinto óseo contiene al laberinto membranoso. Tenemos una serie de espacios que pertenecen al sistema vestibular o de la propiocepción especial. Primero tenemos aquí un espacio grande, muy, muy grande, que corresponde al vestíbulo. Es como si esta platina del estribo que tapa la ventana oval, al chocar va a llegar a un espacio y ese espacio es precisamente lo que recibe el nombre de vestíbulo. Dentro de ese vestíbulo vamos a encontrar 2 sacos pequeñitos que son el más pequeño, se llama sáculo, y el más grande, que es el utrículo. Entre ambos sacos, el sáculo y el utrículo, hay un pequeño conducto que se llama conducto endolinfático y que termina en un saco, ¿sí? Que es el saco endolinfático. Este saco está por debajo de la dura madre, ya dentro de la cavidad craneal. Y se llama endolinfático porque en el interior de estos sacos membranosos hay un líquido especial que se llama endolinfa. ¿Sí?
Entonces, en este vestíbulo tenemos al sáculo, al utrículo, y el utrículo tiene una serie de orificios por los cuales se va a comunicar con estos canales y conductos semicirculares. Canal es el hueco, es el molde. Y el interior, que es la parte membranosa, se llama conducto. Conducto semicircular. Se llama así por la forma que describe como la mitad de un círculo. Y son 3 conductos. Uno que es el superior, otro que es posterior y uno lateral. Dirán, bueno, pero pues, ¿por qué esta disposición? Es justamente con esta disposición que permite registrar cualquier movimiento de la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, si yo muevo inclinando la cabeza de derecha a izquierda, voy a estimular unos receptores que están aquí, en el conducto posterior. Si yo roto la cabeza, giro la cabeza a derecha, a izquierda, entonces se estimulan otros receptores que están relacionados con el conducto semicircular lateral. Si muevo mi cabeza de adelante hacia atrás, entonces se estimulan otros receptores que están aquí, en este conducto semicircular, que es el superior o anterior, como viene en otros libros. Entonces, la posición que tienen esos conductos semicirculares es para poder registrar cualquier movimiento de la cabeza. Y gracias a estos 3, que en realidad serían 6, 3 de un oído y 3 del otro, ¿sí? Conductos semicirculares. Y esos conductos semicirculares se van a comunicar con el utrículo. Este utrículo presenta una serie de orificios que nosotros esperaríamos que fueran 6, pero no, porque se van a unir dos conductos y dejan un solo, digamos, una sola abertura hacia el utrículo. Entonces tenemos solamente 5 aberturas, ¿sí? De estos conductos semicirculares no son, digamos, no tienen la misma forma en todo su trayecto. Hay una parte donde están más dilatados. Imagínense como los globos estos largos que utilizan los señores que hacen figuritas, ¿sí los han visto? Que hacen florecitas, perritos y demás. Tienen unos globos largos. Entonces, imagínense de esos globos largos y le dan la forma de un semicírculo y vamos a colocar 3. Uno en posición antero-posterior, otro que es el posterior y otro lateral, ¿sí? Pero uno de esos extremos resulta que está dilatado y se llaman ámpulas. Estas ámpulas, es una para cada conducto semicircular, son muy importantes porque en esas ámpulas están los receptores que registran los movimientos de la cabeza en cualquier ángulo. Por eso se dice que son los receptores para el movimiento angular de la cabeza. Estos conductos membranosos están rodeados, ¿sí?, por otro líquido especial que recibe el nombre de perilinfa, de tal manera que la perilinfa estaría ocupando todos estos espacios que están aquí en blanco y que separan a el laberinto óseo del laberinto membranoso. Entonces, esos espacios están ocupados por un líquido especial que es la perilinfa, mientras que la endolinfa está dentro de estos sacos membranosos, el utrículo, los conductos semicirculares, el sáculo, ¿sí?, el seno linfático. Y por el otro lado tenemos la porción o la región del oído interno que se relaciona con la audición. También es una estructura ósea, es un molde, y en su interior aloja a una estructura membranosa. El molde, por así decirlo, la estructura ósea es la cóclea o caracol.
Se le llama así cóclea o caracol por la forma que tiene, muy parecida a un caracol. Y en el interior está el conducto coclear, que es esto que está en color café, que da 2 vueltas y media. Miren, empieza aquí 1, 2 y media. Es como un caracol. Si ustedes han visto los caracoles, el caracol sería el conducto coclear y su concha sería la cóclea, ¿sí? Entonces nuestro caracol, que es el conducto coclear, está dando 2 vueltas y media. Y como les dije, en el caso de la porción vestibular, está rodeado por un espacio, y ese espacio está ocupado por un líquido especial, que es la perilinfa. De tal manera que en la cóclea o caracol vamos a tener por arriba del conducto coclear este espacio que va aquí, que tiene el número 9, que es una rampa. Esta rampa se llama rampa vestibular. Y la rampa vestibular está separando o está cercana al conducto coclear, pero hay una membrana que lo separa, que es la membrana vestibular. Tiene un nombre, un epónimo, pero ya no los utilizamos. Entonces, aquí va, es esta línea. Y la otra rampa que queda por debajo del conducto coclear es la rampa timpánica, y está separado del conducto coclear por esta membrana que va aquí, que es la membrana basilar. Entonces, entre la membrana vestibular y la membrana basilar forman este conducto que se llama conducto coclear. Y ese conducto coclear es el que tiene los receptores para la audición. Ambas rampas, la rampa vestibular y la rampa timpánica, se van a comunicar en un punto. Ese punto es el helicotrema, que es aquí en el vértice del caracol, ¿sí? Vamos ahora a estudiar esta parte y después estudiaremos esta parte. Esta es la cóclea o caracol. Esta es la parte ósea. ¿Sí? Esta es la parte ósea, lo que les decía del caracolito, sería la concha, la parte externa. Y en el centro va a tener digamos, un soporte óseo que corresponde al modiolo, se llama modiolo. Y hagan de cuenta que ese modiolo fuera como un tornillo que está en medio de este caracol. Y ese tornillo tiene la cuerda, que es lo que sobresale, ¿sí? Esa cuerda es el equivalente a la lámina espiral que tiene aquí nuestra cóclea o caracol. Esa lámina espiral es el sitio donde se va a pegar, a insertar que es el conducto coclear. Entonces aquí tenemos el conducto coclear. ¿Se acuerdan que les dije que da 2 vueltas y media? Esta sería su primera vuelta, esta sería la segunda vuelta y la mitad. Entonces son 2 vueltas y media. Entonces aquí cortamos nuestra cóclea, nuestro conducto coclear, aquí queda. Este es en su primera vuelta, en su segunda y en su tercera. Es como esto. A ver, ahorita me regreso. O sea, esto, pero lo estamos viendo a través de un corte. Hacemos un corte y vemos entonces ese conducto cómo está dando vuelta alrededor del modiolo. Estos son los espacios que quedan por arriba y abajo del conducto coclear. Recuerdan que se llaman rampas. El espacio que está arriba es la rampa vestibular. El espacio que está abajo es la rampa timpánica. La separación entre la rampa vestibular y el conducto coclear es la membrana vestibular. Y la separación del conducto coclear y la rampa timpánica es una membrana que es la membrana basilar. ¿Sí? Esta es la membrana basilar.
Aquí está. Además tenemos sobre la membrana basilar un conjunto de células especializadas que forman el órgano espiral o de Corti. Entonces aquí tenemos órgano espiral o de Corti, que fue cortado, ¿sí? Pero esto es continuo, imagínense que va dando la vuelta. Esto es continuo, nada más que aquí se hizo un corte. Nuestro órgano espiral o de Corti es importante porque tiene a los receptores para la audición. Aquí está nuevamente nuestro conducto coclear, ¿sí? Aquí está una estría vascular, un ligamento que fija ese conducto coclear, vasos sanguíneos que son los que producen la endolinfa que se aloja aquí, a diferencia de la perilinfa que está acá en la rampa vestibular y timpánica. Esta que está en color azul es la membrana basilar. Y la membrana basilar por arriba tiene este grupo de células que en conjunto forman el órgano espiral o de Corti. Vamos a tener diferentes tipos de células. Como me voy a ir rápido, les voy a dar rápidamente sus nombres nada más. Esta se llaman células de los pilares, que se unen y forman el túnel de Corti, ¿sí? Hay otro tipo de células que están aquí en color amarillo, que son células de sostén o sustentaculares, que le están dando apoyo a estas células, que son las células ciliadas. Se llaman así ciliadas porque tienen en la parte apical una serie de vellosidades, y esas vellosidades por arriba tienen una membrana gelatinosa que se llama membrana tectoria, ¿sí? Pero pesa más que la endolinfa, eso sí. Tiene un peso mayor que la endolinfa. Este espacio está lleno de líquido, que es la endolinfa, y por arriba, donde están las otras rampas, tenemos a la perilinfa. De tal manera que si estos líquidos se mueven, por ejemplo, se mueve la perilinfa, pues va a mover a este conjunto de células. Y al moverse, al desplazarse, entonces esta membranita, que es la basilar, pues se va a desplazar hacia arriba y hacia abajo. Y al desplazarse hacia arriba y hacia abajo, hacen que los cilios de estas células, que son las receptoras, choquen contra la membrana tectoria. Y al chocar con la membrana tectoria, los cilios se deforman. Y esa deformación es lo que origina el potencial de receptor, ¿sí? Y todo fue provocado por movimiento de líquidos. Ahorita lo vamos a ver en una ampliación. Aquí está, esta es la membrana tectoria. Estas son las células de sostén, estas que están en amarillo. Y arriba están las células ciliadas, que son las células receptoras. Esta es una hilera de células ciliadas internas, y esta son 3 hileras de células ciliadas externas. Aunque aquí son 3 hileras, la hilera más importante es la interna. ¿Por qué? Porque tiene más células y porque tiene más terminales nerviosas. Entonces, estas son las células receptoras. Y les decía, los sonidos muy fuertes que hacen que esta membrana vibre mucho y choquen los cilios de los receptores con la membrana timpánica, si esto dura mucho tiempo y el sonido es muy fuerte, se van perdiendo esos cilios, y estas células, que son las receptoras, van muriendo. Y eso es lo que provoca el defecto de la audición, ¿sí? Entonces, todas estas células en conjunto forman el órgano espiral o de Corti. Y dentro de esas células están las células ciliadas, que son receptores. Son ejemplos de mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque es la deformación de los cilios la que provoca el estímulo para estos receptores. Ahora bien, ¿qué sucede cuando llega una onda sonora? Las ondas sonoras, ¿sí?, hacen vibrar a la membrana timpánica.
La membrana timpánica mueve al martillo, el martillo al yunque, el yunque al estribo, y el estribo lo que está haciendo es moverse como si fuera un pedal, ¿sí? Está hacia adentro y hacia afuera, adentro y hacia afuera, y lo que hace al meterse es mover a la perilinfa, que está aquí en la rampa vestibular. El movimiento de la perilinfa en la rampa vestibular, ese movimiento de líquido, tiene que desplazar a algo. No puede desplazar al hueso, que es lo que lo rodea, porque esto es firme. No lo puede mover, pero sí puede mover estructuras membranosas como el conducto coclear. Entonces, este movimiento de la perilinfa va por la rampa vestibular, se comunica con la rampa timpánica en este punto que es el helicotrema, y entonces este movimiento ahora se transmite por la rampa timpánica y va a ser compensado por esta ventanita que es la ventana redonda y tiene el tímpano secundario. Entonces, si se introduce la platina del estribo, se abomba, por así decirlo, la membrana timpánica secundaria. ¿Por qué? Porque se están moviendo estos líquidos y el desplazamiento de la perilinfa hace que se mueva el conducto coclear hacia arriba, hacia abajo, y ahí está la membrana basilar, y entonces se mueven esas células ciliadas y chocan con la membrana tectórica. Y eso origina un potencial de receptor que al rebasar el umbral de las terminales nerviosas de la rama coclear del octavo nervio craneal, van a originar un potencial de acción. Entonces, cuando se deforman estos cilios, hay un cambio en el potencial de la membrana y hacia el final se libera acá un neurotransmisor que va a llegar a esta que es una dendrita de las neuronas de la rama coclear del octavo nervio craneal. Este sería el axón y en algún punto va a encontrar, aquí está el axón, la fibra, lo seguimos, y va a encontrar a su soma o su cuerpo, que está en un ganglio, obviamente, que es el ganglio coclear. Y del ganglio coclear salen los axones, y esos axones son los que se dirigen hacia el meato auditivo interno para ingresar a la cavidad craneal y después se dirige al tallo cerebral para ingresar por el surco medulopontino. ¿Sí? Entonces, vean todo este proceso. Las ondas sonoras tienen primero una conducción aérea, después una conducción ósea, cuando pasan por la cadena osicular, y después una conducción líquida. Y cuando llegan aquí y desplazan a la membrana basilar, eso se transforma en un potencial de receptor que finalmente se va a transducir o se va a transformar en un potencial de acción que conduce las fibras del nervio coclear. Aquí está otro ejemplo. Aquí está, miren cómo la platina del estribo se introduce, se mete, se sale, y aquí está la ventana redonda. Si la platina se mete, se abomba la membrana timpánica secundaria. Y ese desplazamiento de líquido va a desplazar al conducto coclear que aloja al órgano espiral o de corte. ¿Sí? ¿Alguna duda o comentario? No, doctora. No, doctora. Bueno, el oído externo, con su oreja y conducto auditivo externo, tiene la función de captar las ondas sonoras. ¿Sí? El oído medio, su función es la amplificación de las ondas sonoras al haber una diferencia muy grande entre la membrana timpánica y la ventana redonda, la ventana oval. Entonces, como una es muy grandota y la otra es muy chiquita, entonces ahí se amplifica. Pero también tiene otra función, protección del oído interno, porque ahí están los músculos del martillo y del estribo.
Y finalmente, el oído interno va a hacer la recepción y la transducción de un estímulo mecánico, lo va a transformar en un potencial de receptor y después en un potencial de acción. ¿Sí? ¿Algún comentario? Creo que no, doctora. Ahora vamos a ver cuál es la trayectoria de esos impulsos nerviosos que se generaron aquí. ¿Cómo se generaron? Pues ya vimos esta membrana basilar al subir y bajar por el movimiento de la perilinfa, chocaron los cilios de estos receptores. Esa deformación de los cilios provocó un cambio en el potencial de membrana. Es un cambio local, que es un potencial de receptor, y se sumaron, y esa suma de potenciales locales originó la liberación de un neurotransmisor para hacer sinapsis con esta neurona, que es la neurona aferente periférica. La neurona aferente periférica tiene su dendrita y su cuerpo o soma en el ganglio coclear. Su axón es el que entra por el conducto auditivo interno y va a llegar al tallo cerebral por el surco medulopontino. Entra el puente, en puente bajo, y termina nuestra neurona aferente periférica haciendo sinapsis en los núcleos coclear dorsal y coclear ventral. Ahí termina nuestra primer neurona aferente periférica. La segunda neurona, la aferente central, que es esta en color negro, su axón se va a decusar hacia el lado contrario. El punto donde se decusa se llama cuerpo trapezoide. Y una vez que se han decusado las fibras, van a ascender, van a subir, formando el lemnisco lateral. No confundir con el lemnisco medio. Este es el lemnisco medio. Pero el lemnisco lateral es otro, que asciende por el puente y al llegar a mesencéfalo bajo, ahí las fibras se dirigen a el núcleo del folículo mesencefálico inferior. Y ahí termina nuestra neurona aferente central, la primer neurona. Va desde los núcleos cocleares, se cruza en el cuerpo trapezoide, asciende como lemnisco lateral y termina en el colículo mesencefálico inferior. Del colículo mesencefálico inferior sale ahora una segunda neurona central también. Esta neurona va a través del brazo del colículo inferior y se dirige al cuerpo geniculado medial del tálamo. Ya los habíamos visto, los cuerpos geniculados. Entonces, termina en el cuerpo geniculado medial del tálamo. De ahí, del cuerpo geniculado medial, sale otra neurona que va directamente hacia el óvulo temporal, al giro temporal superior, donde está el área 41 de Brodmann. Y ahí termina la vía auditiva. ¿Sí? Entonces, este es el trayecto de un impulso nervioso desde la base de los receptores que están aquí en el órgano espiralo de Corti hasta que llega el impulso nervioso acá, al lóbulo temporal, al área 41. Y el área 41 es el que va a identificar la procedencia del sonido, dependiendo de los impulsos nerviosos que vayan por un lemnisco o por otro. Ahora bien, se cruzan aquí en el cuerpo trapezoide el mayor número de fibras, pero algunas van a subir por el mismo lado, de tal manera que para que se pierda la audición o que se provoque una sordera, la lesión tiene que estar en el nervio vestíbulo coclear, la rama coclear en especial, o que se lesionen los
núcleos cocleares, pero lo más frecuente es una sordera por una lesión periférica. A veces lo que se lesionan son los receptores. Los receptores ya no se pueden regenerar, entonces esa es una pérdida irreversible y ya no vamos a tener, digamos, estas células recibiendo la información. Es una sordera sensorio-neural. O bien se puede lesionar la rama coclear del octavo nervio craneal. Ambos son ejemplos de sorderas nerviosas. Hay otro tipo de sordera cuando la lesión está aquí, en el oído medio. Se lesionan, por ejemplo, la cadena osicular o hay una patología en el metabolismo del calcio que fija a la platina del estribo y le impide que se mueva. Entonces, al no poderse mover la platina del estribo, pues también va a provocar sordera. Este problema se puede corregir. Se puede corregir porque se puede hacer una sustitución del estribo y se puede poner una prótesis. O bien vamos a utilizar la conducción de las ondas sonoras ya no a través de la fase líquida, sino a través del hueso. Pero la sordera que no se puede corregir es la de tipo nervioso. Hay algunos medicamentos, los aminoglucósidos, los antibióticos aminoglucósidos, gentamicina, kanamicina, licomicina, que en algunas personas con una respuesta muy particular de algunas personas, destruye a las células ciliadas. Entonces, al destruir a las células ciliadas también produce sordera. Bueno, esto es en cuanto a la vía auditiva. ¿Sí? No se confundan con los lemniscos, lemnisco medial, lemnisco lateral y lemnisco espinal, son tres cosas diferentes. Bueno, este es el trayecto de las fibras o de la vía auditiva. Las células ciliadas tienen una primer sinapsis con las dendritas de las células bipolares. Después estas células bipolares tienen una segunda sinapsis con las neuronas de los núcleos cocleares. Los axones de estas células se decursan y forman el cuerpo trapezoide, ascienden como lemnisco lateral y terminan en el núcleo del colículo inferior, donde hay otra sinapsis, la tercera. De ahí salen fibras que se dirigen hacia el núcleo geniculado medial, donde se va a realizar la cuarta sinapsis, y finalmente las fibras genículo-corticales que van del cuerpo geniculado medial a la corteza auditiva, ahí se integra la quinta sinapsis. En cuanto al oído interno, ya vimos la porción coclear que se relaciona con la audición. La porción vestibular que se relaciona con la propiocepción especial o el equilibrio, vamos a tener una serie de huecos o de espacios óseos que forman el laberinto óseo. ¿Sí? Y ese laberinto óseo está formado por un espacio muy grandote que les enseñé, que es el vestíbulo. Y el vestíbulo se comunica con otros espacios que reciben el nombre de canales semicirculares. Dentro del laberinto óseo está el laberinto membranoso. En el vestíbulo está el utrículo y el sáculo. Y en los canales semicirculares están los conductos semicirculares. El laberinto membranoso lo que va a tener en su interior es la endolinfa. Y entre el laberinto membranoso y el laberinto óseo está la perilinfa. Aquí tenemos la parte de la porción vestibular. Aquí está el vestíbulo. Todo esto es el vestíbulo con sus dos ventanas. La ventana oval, que es esta, aquí retiramos ¿a qué hueso? Al estribo. Y acá está la ventana redonda. Y todo este espacio grandotote es el vestíbulo. Y estos son los canales semicirculares, son los tres.
¿sí? El anterior o superior, el posterior y el lateral. Y como ven, en cada uno de estos hay una dilatación, que son las ámpulas o ampollas. Aquí hicimos un corte y vemos la porción coclear, que esto es lo que acabamos de revisar. Esta es la cóclea o el caracol, y lo que está en medio, que es el conducto coclear. Ahora vamos con esta parte. Aquí está el vestíbulo. Y aquí dijimos que va a estar el sáculo, el utrículo, y se comunica con estos que son los canales semicirculares. Y estas son las dilataciones de cada canal semicircular. Esto es lo que tienen en su material. Esta es la cóclea, el vestíbulo, los canales semicirculares, el lateral, el posterior y el superior. La ventana oval y la ventana redonda. Ahora, en el caso del sistema vestibular, no es una vía vestibular como la vía auditiva. ¿Por qué? Porque este sistema tiene más funciones, porque se encarga de informar al sistema nervioso central a través del octavo nervio craneal, ahora en su porción vestibular, sobre cualquier aceleración de la cabeza, ¿sí? Ya sea aceleración angular o lineal. ¿Cuál es la angular? Cuando nuestra cabeza gira en cualquier sentido, hacia atrás, hacia el frente, hacia el lado derecho, izquierdo, inclinación. Eso es aceleración angular. Cuando me desplazo hacia adelante o hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo, esa es la aceleración lineal. Por ejemplo, si yo voy en un automóvil y vamos hacia adelante, yo con ojos cerrados sé que vamos hacia adelante. Y también con ojos cerrados sé que vamos en reversa. ¿Por qué? Porque hay receptores que detectan, ¿sí?, hacia dónde se está desplazando la cabeza. También el sistema vestibular nos va a ayudar a la orientación visual, porque tiene conexiones con los núcleos, ¿sí?, de las motoneuronas, donde están las motoneuronas, que le van a dar movimiento a nuestros ojos. Si nosotros giramos, pongan a un niño o a una persona a girar, vean cómo los ojos no están fijos, los ojos también se desplazan. Y eso se explica porque el sistema vestibular tiene conexiones con los núcleos del sexto par, del cuarto, del tercer nervio craneal. También el sistema vestibular participa en el control del tono de los músculos a través de una vía, que es la vía vestíbulo-espinal lateral. Y de esta manera se mantiene la postura, o sea, no nos caemos, ¿sí? Entonces, el sistema vestibular tiene muchas funciones y participa, por ejemplo, en el equilibrio. Ya vimos, para el equilibrio estático van a participar el utrículo, el sáculo, y dentro del utrículo y sáculo están unas zonas milimétricas especializadas que reciben el nombre de máculas. Y esas máculas tienen los receptores que detectan la posición de la cabeza en el espacio cuando la estamos moviendo, o el desplazamiento del cuerpo en la aceleración lineal hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba o hacia abajo si vamos, por ejemplo, en un elevador. El equilibrio dinámico está relacionado con los receptores que están en los conductos semicirculares, en un sitio que se llaman crestas ampulares, y detectan los movimientos de rotación, inclinación, adelante, atrás. Se llama aceleración angular. Aquí están, digamos, lo que está por fuera es el hueso, que serían los canales, y lo que está en color azul sería la porción membranosa, que son los conductos, y en su interior está la endolinfa. Aquí tenemos
el sáculo y el utrículo. El chiquito es el sáculo y el utrículo es el grandote. Y tienen unas manchitas o unos sitios especializados que reciben el nombre de máculas. Y esas máculas reciben fibras que vienen de la rama vestibular del octavo nervio craneal, igual que las ámpulas, donde están las crestas ampulares. ¿Sí? Entonces, esto representa la rama vestibular del octavo nervio craneal. Esta dilatación representa el ganglio vestibular o de escarpa. Y estas son las dendritas que van a terminar donde están los receptores. Las máculas, ¿sí? Y las ámpulas. Esta es una mácula, la mácula del utrículo. Y estas son las células que le dan sostén